Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sevilla en Contexto. Bueno, pues con este tema del virreinato, de este entrelazamiento de fenómenos que uno parecería ver como aislados, pero que en realidad uno causa al otro y están muy mezclados. Ricardo, tú al final te fuiste hasta la cocina, porque dices, bueno, se ve la violencia. Cuenta, decías, las elecciones parece que se está sancionando para dejar a las mismas personas a seguir abusando de su situación sobre todos los demás. Es una frase pesada. Es que no lo esperábamos. La verdad es que tantas décadas añorando tener elecciones libres, bien informadas, para construir un sistema político pues, más próximo a las necesidades de la gente, y es muy frustrante darnos cuenta que eso no se cumplió. Pues teníamos que explicar por qué no se cumplió. Así es. Y claramente fuimos víctimas de los peores vicios que también tiene la democracia. Es que el dinero importa mucho para ganar elecciones. Incluso ahora con lo de las candidaturas comunes, uno se pregunta de quién va a ser, perdón, las candidaturas independientes, se pregunta de quién va a ser candidato independiente. Pues que tenga dinero para participar. ¿Cuánto dinero llega por fuera a los partidos y a los candidatos? ¿Cuántos negocios hay alrededor? Intereses de constructoras, intereses de contratistas. Entonces, claramente el dinero juega. Y en ese momento, quien se mantiene en los cargos de dirigencia partidista o en los cargos de elección popular es aquel que, por fortuna propia o prestada, puede, en efecto, invertir en la elección. ¿Esto qué hace? Que entonces ya no es la voluntad popular quien determina o quien aproxima al representante con el representado. Eso es lo que nos pasó. Y el dinero es una variable fundamental que nos está haciendo muchísimo daño. Ajá. Alguien te podría decir que eso pasa en muchos países, digo Estados Unidos, por ejemplo, que además no tiene ni siquiera dinero público, que todo es dinero privado, tienen sus reglas, pero pues aún hay mucha queja en Estados Unidos. Sin duda, y sin embargo, en Estados Unidos tuvieron a Barack Obama, que no era un miembro de su élite, un presidente. Así es. Y sin embargo, si tú recorres la historia estadounidense, vas a encontrar una y otra vez fenómenos donde estos poderes oligárquicos son derrotados. En México no parece haber condiciones para que eso suceda. ¿Por qué? Porque allá pesa menos que aquí. O sea, no estoy negando que allá hay dinero público y dinero privado, depende de cada quien cómo lo interviene, pero claramente la acción ciudadana influye en determinar que hay fenómenos. Tú dame un Benito Juárez reciente en México. Pues ese milagro, lo cantamos, pero ese milagro ocurrió una vez. No hay. Es muy complicado ver realmente un político que venga desde abajo. Los hemos llegado a tener, pero en los últimos años no existen. Entonces, claramente hay un problema donde el dinero está contando. Yo no estoy diciendo que metamos o quitemos dinero, pero tenemos que hacer que no sea el único valor ni el principal valor que determina ya no solo quién llega, qué ley es votada, qué reforma constitucional pasa y cuál no, qué política para el desarrollo urbano. Estamos subastando las calles, las avenidas y las colonias mexicanas. Todo está en subasta. Pues claro, el ciudadano y sus intereses es lo último que importa, está realmente en los márgenes. Entonces yo creo que aquí hay un elemento central profundamente desigualador que hace que no podamos llamar a esto democracia. Y tampoco, si persiste este efecto desigualador, como le mencionas, también tiene un impacto económico profundo, ¿no? Hablas del mexiquito, el mexicote, no solamente en términos sociales, lo comentábamos en otro momento, también tiene efectos sobre la parte económica, ¿no? Tú decías, bueno, es como un sueldito, ¿no? La gente de la construcción, por ejemplo, o vendiendo cualquier cosa en las calles, pues la productividad que hay ahí es muy baja, sus ingresos son muy, muy bajos, y por otro lado hay un mexicote, no solamente el que tiene necesariamente este nivel de ostentación y tal, pero que es muchísimo más productivo. Entonces, ¿hasta dónde se conecta esta parte económica, macro si quieres? Porque transformaría el país, tener la productividad, creo que mencionábamos, de ese México, de la economía formal, que tiene cierta estructura. Si así fuera toda la población, hombre, estaríamos hablando de un nivel socioeconómico del país pues cercano a algunos países europeos. Entonces, ¿qué es ¿cómo se interrelaciona eso? A ver, este es un grito angustiado de un integrante de la actual generación. Y cuando digo angustiado es porque como tú, yo estoy claro que es en estos años donde resolvemos este divorcio entre el mexiquito y el mexicote, o este divorcio entre los muchos Méxicos,
o nos vamos a encontrar con un país donde no solamente habrá pobres, sino pobres viejos, y ya quién sabe ese país a dónde vaya en su deriva. ¿Por qué digo que es esta generación? A ver, México hoy es la economía 12 del mundo. Muchas predicciones te dicen que para 2025 podríamos ser la economía 7 u 8 del mundo. Es una exageración si asumes que ahí se encuentra hoy Francia. O sea, podríamos estar en lugar económico en Francia. A ver, no hay tanta distancia entre el 12 y el 8. Ahora, cuando te preguntas, ¿y por qué andan diciendo estos perdidos o estos ilusos que México podría ser la potencia 8? Bueno, porque mira, si esto fuera un vecindario, te diría, tenemos un tamaño de casa grandecito, del número 12 del mundo. Porque tenemos una frontera formidable. Somos vecinos del país 1, de la casa 1. Pero lo fundamental, porque el tamaño de nuestra población es suficiente para tener ventajas sobre el resto del mundo en 2025. A ver, nuestra principal ventaja no son los recursos energéticos, el petróleo y el gas shell, son los recursos humanos. El problema de este país es que esos recursos humanos son los que viven en el mexicote, están marginados del mexiquito. Si esos recursos humanos no los aprovechamos intensivamente, no nos aprovechamos intensivamente, este país no solamente no va a ser la potencia 8, va a ser la 24. Eso es lo que nos va a pasar a esta generación si no resolvemos el dilema. Si no entendemos que de todos los problemas, la desigualdad es el principal. Yo decía hace un momento, la corrupción es la llave, sí, pero el problema principal es la desigualdad, y después de la desigualdad es la desigualdad, y después el tercero es la desigualdad. Claramente, la desigualdad está generando violencia, lo estamos viendo. La extrema pobreza, la extrema riqueza, peleándose, frecuentándose en la calle, genera violencia. Genera el secuestro que estamos viendo, genera la necesidad de ascender rápidamente por las vías ilícitas. A ver, ahí está el dilema principal. ¿Cómo decirlo? Bueno, siguiente asunto. Vamos a ponernos de acuerdo. Es la desigualdad. No hay país que haya resuelto la desigualdad sin un papel del Estado fuerte, consistente. Resulta que este país, siendo la potencia 12 o 13 del mundo, en cobro de impuestos anda en el lugar 71. Invierte en términos educativos un porcentaje tal que nos lleva al lugar 72. Invierte en términos de salud a un lugar que nos lleva al lugar 56 de los ciento y tantos países que hay. A ver, Enrique, claramente el Estado no está ahí. Bueno, levantamos la mano. Oiga, que el Estado cobre más. No, mientras no se acabe la corrupción, dicen los que pagan o los que deberían pagar, que no cobren más. Oiga, el impuesto a las herencias, ¿no? Se cobra en todo el mundo. No, aquí no, porque quién sabe cómo se lo van a gastar. Van a comprar casas blancas y casas en Iztapan de la Sal. ¿No? A ver, no. Salario mínimo. Vamos a subirlo, vamos a dejarlo flotar, que no esté anclado por otras variables. No, el salario mínimo a la productividad. Entonces, claro, los que tienen recursos para oírse en la radio, para oírse en la televisión, para oírse en los periódicos, en el Congreso y en donde se hacen las políticas, dominan la discusión pública de tal manera que no haces que el Estado luche contra la desigualdad. Bueno, sí estamos en un ciclo vicioso que nos va a llevar a todos, una de dos, o a migrar o a reventar. Y los que no pueden migrar van a reventar. Ahora, ahí, Ricardo, dijiste digamos, para desenmarañar la madeja, como llave, estando de acuerdo en que la desigualdad es ese tipo de problema. Y yo le agregaría quizás pues un poquito, decir, la desigualdad, la permanencia de la desigualdad sobre la misma gente. O sea, no solamente verlo en un momento dado, sino el hecho de que se repite por decenios, bisnietos, por generaciones. Ándale. Entonces, en el momento que se está perpetuando la desigualdad, se convierte en otro tipo de problema, porque ya efectivamente no hay esperanza, o migras o revientas. No hay esperanza, no hay posibilidades de salir, la idea de que el mérito, el esfuerzo, pues ya se pierde, porque pues ¿para qué si de todos modos no voy a salir? Entonces, yo por eso digo, agregaría la desigualdad o la permanencia de la desigualdad y con la misma gente. Ahora, en ese sentido, decías tú, hay una llave que es la de para tratar de hacerlo operativo y no quedarse como más, un poco más abstracto, si se pudiera llamar así. Operativamente hablando, una llave, no digo que sea la única, pero una en particular, porque ya mencionaste varias, pero una en particular sí es la corrupción. Sin duda. ¿No? Se está hablando en estas semanas, en estos tiempos, sobre un sistema nacional anticorrupción, en donde que la red por la rendición de cuentas se está moviendo. Hicimos unos programas apenas con Mauricio Merino sobre este tema.
Y el hecho de que tú lo veas como una de las llaves importantes para hacerlo operativo, repito, no para que se vaya a resolver mañana, ni mucho menos, pero es una de las llaves para disminuir impunidad, para disminuir esta serie de problemas aledaños. ¿Cómo ves tú si se puede lograr o no? ¿Qué tenemos que hacer? No sé, hablemos un poquito de eso desde tu perspectiva. Me voy a repetir un poco, pero creo que vale la pena. Si asumimos que el principal problema es la desigualdad, que la primera llave para resolver el asunto es un Estado que se constituya como un Estado democrático y por lo tanto iguale. Bueno, pero eso no va a pasar si no tenemos confianza en el Estado. Si yo siento que el Estado le pertenece a unos cuantos, tiene dueño, no va a pagar impuestos, Pues sí. no va a respetar la ley, me voy a dedicar a negocios ilícitos, me voy a ir a otro país. Claramente la desconfianza que despierta el Estado mexicano en todos sus niveles, Sí. no es el Sí, municipio sí. de Iguala, No, en no. todos sus niveles, hace que sea imposible utilizar al Estado como arma, herramienta colectiva para enfrentar el principal de nuestros dilemas. ¿Cómo podríamos ir construyendo una herramienta colectiva distinta, resolviendo el problema de la corrupción? O sea, ahí está el dilema central. Por eso sí insisto que el botón primero es corrupción. ¿Por qué se desata hacia arriba? Resolver impunidad. Y hacia abajo, resolver el orden del libro, ¿no? El tema de desigualdad. Le debo a Mauricio Merino esta reflexión y la tomo con toda seriedad. Por eso creo que esta iniciativa de sistema anticorrupción, y qué bueno que digan sistema porque la corrupción es sistemática, se requiere un sistema, podría ser lo que nos resuelve, nos lleve a otro estadio. No soy de los optimistas con respecto a que esta iniciativa vaya a pasar. Si quieres, desarrollo mejor el argumento de mi pesimismo al respecto, pero creo que si bien hay conciencia del nivel de corrupción, los que siguen creyendo que es un problema cultural, y Sí, hablo del ese presidente libro. de la República, Sí, sí, yo sé. y no un problema de instituciones y de leyes, son los que están impidiendo esta reforma. ¿Por qué no atacamos eso en el último bloque? Nos tenemos que ir a corte, pero regresamos con esta última reflexión en este programa de CEI en Contexto. Volvemos.